Vamos a orar para comenzar nuestro estudio de esta hora. Padre, te agradecemos por tus bondades, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el día tan hermoso que nos permites congregarnos. Gracias te damos por acompañarnos durante la semana pasada y gracias te damos porque podemos confiar en ti que así será la semana entrante. Y si las cosas no son todas muy placenteras y agradables, sabemos que estamos caminando tomados de tu mano. Guíanos pues en este estudio, aliméntanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Todo el mundo tiene la Biblia abierta en Marcos capítulo 7 y vamos a leer los primeros por lo menos 8 versículos. Marcos capítulo 7. Hay tanta enseñanza aquí. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vamos a dejar la lectura por aquí, mientras los que están aquí, hay mucho lugar aquí adelante, por favor, pueden venir a sentarse aquí. Bien, creo que vamos a aprender bastante de lo que ya hemos leído y lo que sigue después. Es increíble con cuánto celo se suele defender o se suelen defender las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Bueno, algunas tradiciones no son malas, hay tradiciones buenas. Por ejemplo, tradición familiar. La familia tiene una tradición que come cierta comida, si no es mala el alimento, qué buena tradición. La forma de vestir, una tradición de vivir, de edificar su vivienda y cosas. Mis abuelos hicieron así, mis padres también, y es una tradición de familia. Esas cosas no hay mucho problema en esto. El asunto va mucho más allá. Vamos a hablar sobre las tradiciones de los hombres. Por ejemplo, aquí se menciona eso de lavarse las manos. Cuando esto significa lavarse las manos por higiene, después de venir de un viaje o algo así, andar, hay tantos gérmenes por todas partes y tanto problema y tanta suciedad que uno ni cuenta se da. Llevar y comer algo con la mano, pues a mí no me gusta, así que de paso voy a aprovechar para decirle algo que nunca hagan conmigo. Si yo estoy comiendo y usted viene, no me pase la mano, no le voy a pasar. Porque con la misma mano yo después llevo pan y como. Y qué sé yo, sus manos dónde andaban. Entonces, no me pasen la mano. Es correcto no hacerlo por higiene. Pero aquí la cuestión, eso del lavamiento de las manos y de las jarras y en una forma ceremonial, que no es lo mismo que lavar para que esté limpio. Lavar las manos no hay nada de malo. Por eso dice en el versículo 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos, esto es los fariseos, de Jesús, comer pan con manos inmundas. Esto es, ¿qué significaba esto? De acuerdo a la tradición de los ancianos. Así que, no lavadas las manos,
ceremonialmente eran inmundas. Inmundo es algo sucio, no puro, impuro, es inmundo. Bueno, entonces esa era la idea. Esta ceremonia, especialmente de los fariseos, era para que varias veces antes de comer debía vertirse agua aquí en la mano y hacer así, y la mano corría, el agua corría. Entonces hacer una vez, puede hacer otra vez, puedes hacer otra vez, ya hice una vez, ya 2 veces, ya 3 veces, a veces 7 veces. Lavar las manos así, no importa que no se lave bien, no se pone jabón ni nada, pues es pura ceremonia. Entonces, cuando ellos vieron que los discípulos del Señor no hacían eso, sino que simplemente comían y ya está, entonces ellos dijeron que ellos habían transgredido, habían violado una ley, pero no era la ley divina, era la tradición. Por eso vamos a hablar un poco de esto. Así que vamos a dedicar tiempo para analizar algunas de las muchas tradiciones que representan un peligro, un estorbo, para que el pecador sepa distinguir la palabra de Dios de la palabra de los hombres, la enseñanza de Dios de la enseñanza de los hombres, las demandas de Dios de las demandas de los hombres. Porque, por supuesto, hay mucha diferencia, y si tenían que inventar tradiciones, ¿para qué lo hacían? Bueno, para poder quedarse con la tradición de los hombres y eliminar la palabra de Dios. Así que también hablaremos sobre las tradiciones del cristianismo nominal y hablaremos sobre las tradiciones del cristianismo real. También nosotros podemos estar guardando tradiciones sin darnos cuenta. Y finalmente vamos a ver también las tradiciones del romanismo católico, etcétera. Tal vez vamos a comenzar por aquí. Así que los versículos 5 al 8 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No dijeron, ¿por qué no siguen al pie de la letra la Biblia? O sea, hoy diríamos así, o la palabra de Dios, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cualquier tipo de tradición que sustituye la palabra de Dios es una honra en vano, porque necesariamente tiene que abandonar la palabra de Dios. Dejando el mandamiento de Dios, dijo Jesús, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y ahí menciona los lavamientos y todo esto. Así que Jesús les dijo que ellos solo de labios amaban a Dios, pero que el corazón de ellos estaba muy lejos, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, se tomaban, se prendían de la tradición de los hombres, en este caso, el lavamiento de las manos, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si ellos se hubieran aferrado de la palabra de Dios? ¿Saben qué hubiera pasado? No le habrían crucificado. El problema era uno de los problemas. ¿Por qué ellos lo rechazaron? Y hoy es el mismo problema. ¿Por qué tanta gente no recibe a Cristo? Porque su mente está cargada de tradiciones humanas, lo que los hombres inventaron. ¿Qué hubiera ocurrido si ellos fueran tan celosos de los mandamientos de Dios como eran celosos de las tradiciones de los fariseos? Terminarían, repito, reconociéndole a Él como Mesías, porque muy pronto, por la misma palabra que tenían, encontrarían que Jesús llenaba todos los requisitos mesiánicos y los recibirían. Por eso dijo él, bien invalidáis, ustedes hacen nulos, inválidos los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para implantar en su lugar sus tradiciones, las que les convenían. Aquí tenemos el precio que ellos pagaron para reemplazar las enseñanzas de Dios por las enseñanzas de los hombres. Cambiaron, agregaron, anularon lo que Dios mandó y en su lugar agregaron, inventaron, tergiversaron y reemplazaron por sus propias tradiciones.
aquello que Dios había mandado. Hay un ejemplo muy interesante aquí, por ejemplo, los versículos 9 al 13, que nosotros supuestamente no los íbamos a tocar, pero es bien llamativo. Dice así: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Tienes que honrar, eso ya viene muy bien ahora con nosotros, para el Día de la Madre o lo que fuera. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas así semejantes a estas. Marcos 7, 9 a 13. Ahora, ¿cómo funcionaba este invento llamado Corbán? Bueno, si no querían ayudar a sus padres, tal vez ya ancianos y probablemente enfermos, o necesitaban de la presencia de algún hijo o hijos, todo lo que tenían que hacer es decir, papá, te amo mucho, mamá, te amo, pero es corbán. ¿Qué quiere decir eso? No le den nombre a su hijo, a ninguno de ustedes. A ver, corbán, ven acá o algo así, porque esto significaba, no puedo ayudarte. Todo lo que yo tengo con lo que podría ayudarte, papá, yo ya le di al Señor, con eso ya estaba arreglado. Eran tan brutalmente insensibles los fariseos que preferían que los necesitados padres sufrieran para que se le diera a ellos todo. Yo siempre recuerdo, contaban algunos europeos de allá la parte este de Europa, donde funciona la religión ortodoxa griega. A la ortodoxa, la iglesia ortodoxa se parece mucho a la católica. Tienen sacerdotes, tienen, en fin, monaguillo y todo. Yo recuerdo un caso, un relato de un cura ortodoxo que había, así que los católicos no se ofendan ahora, le había mandado, ya el monaguillo había robado un cordero, pero como le fue tan bien, quería robar un becerro. Entonces hablaron, ustedes dirán, eso es exageración. Yo no sé si es verdad 100%, pero se acerca demasiado a lo que ocurrió realmente y que después le voy a contar también. Entonces decía, cuando hacen la misa, ellos lo hacen cantado, los ortodoxos, yo no sé cómo hacen otros, pero los ortodoxos. Entonces el monaguillo y el cura cantan, o sea, hay un diálogo. Entonces le dijo, ya que lo tenían, y le dijo el cura al monaguillo, anda ahora y procura ver si encuentras al becerro. Eso sí que era buena religión, ¿no? Y cómo luego te digo cómo me fue, cantando. Entonces, pero yo no sé, no, yo voy a cantar la primera parte y tú respondes. Entonces él cantaba, hoy si vas a traer, que es becerro. Y entonces respondía el otro, ay, no te traigo, perdí también el mejeje, o sea, el cordero le sacaron. Es muy interesante cómo ellos hacían. Pero algo que no es un dicho, que de verdad era cierto, moría un hombre dejando huérfanos, la esposa joven, con chicos. No tenía nada, la gente muy pobre en esa parte oriental de Europa. Hasta hoy, muchos lugares, mucha pobreza. Comen salo, que quiere decir tocino, a la mañana. Salo a mediodía y salo por la noche, como para estar bien, ¿no? Bueno, entonces murió el esposo. Y la esposa, tan crédula como era, no conocía al Señor, conocía todas las tradiciones, y todo mejeje y bejeje, pero no conocía la palabra, quería dar sepultura digna cristiana a su esposo. Y fue al padrecito, Batyushka le llaman, padrecito, y le planteó los santos.
te va a costar tanto, le dijo. Para dar sepultura cuesta tanto. Pero yo no tengo. No tienes nada. Tengo una vaca que da leche para mis hijos. Trae la vaca. Ese es el corazón de los que enseñan tradiciones. Ustedes dirán, eso debe ser exagerado. Quisiera que así fuera, pero no lo es. Es increíble por qué los fariseos y luego tantos otros supuestos cristianos inventaron las tradiciones para hacer lucro. Dice en Marcos 7, 9 al 13, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a ver después, a ver hasta dónde nosotros paramos con todo esto. Jesús menciona lo que Dios había mandado a los hijos, o sea, el trato que tenían que tener los hijos con los padres. Por ejemplo, dice en el versículo 10 que Dios había dicho, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Díganme una cosa, ¿es honrar a los padres con escorbán? ¿Con excusas? No, eso no es cierto, no dijeron nada malo, pero es muy dañino eso. En Éxodo 20:12, lo que seguramente él citó el Señor, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta es la obligación de los hijos para con los padres. Y en Éxodo 21:17, si ustedes quieren ir anotando, háganlo, porque yo no creo que ustedes tengan en su bosquejo esto. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Esto está en el 21, versículo 17. En Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Levítico 20, versículo 9, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Los apedreaban. Esto era lo que Moisés había mandado y ellos, los fariseos, lo sabían. Y esto era lo que Jehová o Jesús citó. Y para él nada había cambiado y ellos tenían la obligación de enseñar estas cosas al pueblo, no sus tradiciones. Negar la ayuda a los padres necesitados es maldecirlos, es deshonrarlos. No importa si de por medio viene o no escorbán. Son muchos los hijos que hoy se portan de esta manera. Y me temo que los haya también aquellos que conocen al Señor. Bueno, debemos clamar a Dios buscando su perdón y corregirnos en lo que nos corresponda. Siempre las tradiciones de los hombres exigen invalidar la palabra de Dios. Por eso en Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Cuál es el mensaje que debemos transmitir? Bueno, la palabra de Dios. Ahora, ¿acaso no invalida el esposo la palabra de Dios cuando descuida otro mandamiento que no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo? Efesios 5, 25 al 28. Aquí se le dice, y esta no es una opción, se le dice, se ordena. ¿Cómo? Le ordena el Señor que el esposo ame a su esposa. Sí. Pero yo no siento, no hay nada de eso. En el verdadero amor no hay que sentir. ¿Qué dice aquí? Maridos, amad a vuestras mujeres, es decir, el esposo a la esposa debe amar. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús no dice que el esposo tiene que morir por su esposa, lo que dice que debe amar como el Señor amó. Para santificarla, aquí dice qué es lo que incluye santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ay, alguien dirá, ¿cómo puedo yo como esposo santificar a mi esposa? ¿Verdad que es problemático? Bueno, tenga presente que la palabra santo significa apartado. Cuando el esposo se aparta de cualquier otra mujer y solamente es su esposa la única que tiene, él la está santificando. Porque santo significa separado. Cuando yo me separo de algo, o separo, en el Antiguo Testamento, la palangana que se usaba agua, todos los instrumentos que se usan, cuchillos, garfios y todo lo que se usaba para los sacrificios, eran santos. Por eso no debían usar eso para ningún otro fin. Bien podrían servir esas cosas para usar en la casa y luego lavar bien y llevar otra vez. No. Era exclusivamente para eso. Eso significaba santo. Por eso nosotros cuando no adoramos ninguna imagen, solamente adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque somos santos. Él nos hizo santos cuando nos separó de la vida mundana, de todo lo que es otros dioses o lo que fuera para Él. En ese sentido todos somos santos. Ahora que nuestra vida no es decir, la santidad que Él nos dio es perfecta, completa, no hay problema. Pero la santidad que nosotros tenemos que acoplar, por decirlo así, la vida santa que tenemos que llevar, aquí ya cambiamos un poco el tema, ¿no? No siempre nos alejamos de lo profano, de lo malo, a veces hablamos de idolatría y pensamos que idólatra es solamente aquel que se postra ante una imagen. No, usted puede valorar tanto alguna cosa en su vida, material o incluso la familia o lo que fuera, su casa, su automóvil, su trabajo y todo, que usted por ninguna razón daría el primer lugar al Señor, porque está la casa, está la esposa, están los hijos, está la escuela, hay muchas cosas, y el Señor tú después estás en el séptimo lugar. Eso no es santificar. Y alguien dirá, algún hermano dirá, ¿y la esposa? No tiene ningún... Sí, el mismo Pablo. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Ahora, cuando dice sujeta, no quiere decir que él tiene el brazo así y ella va colgada así. Ay, qué sujeta es, ella camina así. Y él también medio pesada, depende del peso de la esposa, ¿no? Y entonces, no, porque el marido es cabeza de la mujer. Alguno dirá, si mi esposa es cabeza, ¿qué será el talón? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, la iglesia se sujeta a Cristo, recibe enseñanza de Él, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es toda, es cuerpo de Él. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, siempre que sea de verdad cristiana, está sujeta. Yo no tendría nada que decirles si no pudiera hablar de la palabra. Así que debo sujetarme a Él y a su palabra. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mandamientos. Claro, el que se cumpla esto es otra cosa. No invalidan los padres el mandamiento para ellos, para con sus hijos. ¿Tienen? Sí. Por ejemplo, en el mismo Efesios, pero 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como si esto fuera poco, a los Colosenses 3:21, el mismo Pablo escribe, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No hay que criticarlos, no hay que decirle que tiene boca de sapo, no hay que decirle que feo que eres, no hay que decirle tú no eres como tu hermano que es tan inteligente, no hay que decirle que tú nunca vas a triunfar en la vida porque eres así. Nunca los padres deben hacer eso, porque el hijo ama a sus padres, tal vez no lo demuestre, pero para él son autoridad, etc. Y cuando los padres lo critican, el hijo piensa que así es. Muchos de aquellos chicos que a los 16, 17, muchachos y muchachas que se cuelgan, se ahorcan, es por eso. Así que los psicólogos en esa parte tienen bastante razón, pero no hay que estudiar mucho para darse cuenta de esto. Que el hijo es menospreciado y toma muy en serio
Él quisiera ser como su hermano, pero no puede. Sea su estatura, sea sus facciones, sea su habilidad para estudiar y para aprender. Algunos hijos tienen mucho problema. Y los padres, no sé por qué quieren ser ignorantes, y no se dan cuenta que hay hijos que no son para lo intelectual, pero para lo vocacional sí. Por ejemplo, los padres a toda costa quieren, mi hijo va a ser abogado, porque quiero un mentiroso en casa. No hay ningún abogado todavía, ¿no? A mi hijo va a ser médico, matasanos. Mi hijo va a ser militar. Bueno, ya saben que no le digan eso. Bueno, el hermano Aguada no es militar, es policía. Y así. ¿Y qué si el hijo quiere ser mecánico? Ojalatero, carpintero. Si va a ser carpintero, va a tener el oficio de Jesús. Jesús era carpintero, no era médico ni nada, y él hacía mucho mejor la medicina, ejercía que los mejores médicos del mundo, pero él no era médico. Nunca fue a estudiar a una universidad. ¿Qué hay de malo? Esa es vocación. La vocación, ustedes van a ver a veces los chicos muy chiquitos y ya se nota en qué dirección tiran. Y si van en esa dirección, desarmando cualquier aparatito que encuentren allí, algún aparatito que el papá compró electrónico, ya van desarmando y todo, a ver si lo vuelven a... ¡Ay! El papá se enoja. Déjelo. Él está aprendiendo algo que puede ser muy útil. Así que les está diciendo, por favor, no me obliguen a ser matemático ni nada de eso. Yo quiero ser mecánico o voy a estudiar electrónica. Así que en este caso, Escorbán puede ser, yo les doy educación, yo les doy todo, ellos nada necesitan. Y muchos padres así lo piensan. Yo los alimento de la mejor manera posible. Yo los llevo conmigo a la iglesia los domingos. O yo los mando a la escuela, aunque nunca averiguo cómo les va en la escuela. Pero veamos un poco más la cuestión de los fariseos. A mí me gustan ellos porque nosotros nos parecemos demasiado a ellos. Así que por eso es mejor que estudiemos y ver si en algún punto estamos chocando demasiado con ellos. Los fariseos eran una secta judía que se distinguía realmente por su interpretación de la ley y también por su actitud frente al Antiguo Testamento. Y ellos explicaban las 3 divisiones del Antiguo Testamento: ley, profetas y escritos, adaptándolas por medio de una serie de tradiciones orales a las necesidades cotidianas del pueblo. La inmensa mayoría, desde luego, de los escribas eran fariseos, y los términos son casi sinónimos. Escriba y fariseo son prácticamente lo mismo. Los fariseos apartaban, o aparentaban por lo menos, ser muy meticulosos en guardar y obedecer la ley, pero de hecho vivían muy lejos de la obediencia. En Éxodo 20, 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto está en Éxodo 20, 8 al 11. Bien, los fariseos insistían en que debía guardarse el sábado o el día de reposo, que es la misma cosa. Sábado significa reposo, descanso, sin tener en cuenta que el sábado dado por Dios a los judíos era como una señal entre él y ellos, y era exclusivamente para ellos. Si ustedes no están muy seguros de esto, yo les invito a leer una parte del Éxodo 31, y le voy a leer solamente el versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. O sea, no era solamente, había varios días de reposo, es decir, días no laborables.
Todos se llamaban día de reposo. El sábado, por eso se discute la cuestión de si Jesús fue realmente crucificado el viernes. Y se sabe, no hay ningún problema que resucitó el domingo. Pero todo ese asunto, el reposo pudo haber sido también el jueves. Era muy importante ese día de reposo, dice Juan. Porque es señal, dice, entre mí y vosotros. ¿A quién habla Dios aquí? A los judíos. Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora, de acuerdo con, y eso está en Éxodo 31:13, de acuerdo con la ley, no se podía trabajar, no se debía trabajar el sábado. Recoger la cosecha es trabajo. Pero arrancar un puñado de espigas es muy diferente. Los discípulos, caminando por los sembrados, recogían espigas, tal vez de trigo, y comían las semillas. Eso era trabajo. Eso estaba mal. Allá en Mateo 12, 1 al 12, se puede ver eso. El sanar, digamos, también es trabajo. Bueno, Jesús sanaba a muchos enfermos en día de reposo. Y una vez les dijo, ¿quién de ustedes, si su asno, su animal, cae en el pozo el día sábado, no lo saca? Pues si esperan hasta mañana, ya está muerto. Y ellos no sabían qué decirle, porque él sanaba el día de reposo. Todas estas cosas se habían metido como tradición pasada de generación a generación. Dice la Biblia, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus descendencia por sus generaciones. Esto está en Éxodo 30, 17 al 21. Así que los sacerdotes debían lavarse las manos en la fuente preparada para esto. Era un tipo de aseo y ceremonia, pero apuntaba, ustedes recuerdan bien lo que dice en Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies a los apóstoles, y cuando Pedro dice, si no, bueno, ya en este caso las manos también, tal vez tuvo en cuenta esto, y Jesús dijo, no, ustedes ya están lavados. ¿Qué enseñanza tan completa tenemos allá en Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies a los apóstoles? Eso no estaba en la ley, pero parece que era parte de la tradición, y el Señor, aprovechó ese cuadro para enseñarles una maravillosa lección, que ya el sacerdocio judaico, tal como existía, no existe más, y que todo cristiano es limpio para siempre. Pero, ¿por qué lavó los pies? Porque con los pies caminaban, y ellos no tenían pavimento como nosotros, y ellos caminaban por tierras polvorientas, y él dijo, solamente los pies hay que lavar. Nosotros caminamos, por decirlo así, por esta vida, en este mundo, y estamos sujetos a pecado. Manejamos, y hay un cartel grande promoviendo Coca-Cola y una mujer desnuda. ¿Qué hace eso en la mente del hombre? En cualquier lugar, entramos, por todas partes, por doquiera, escuchamos palabras groseras. ¿Qué hace esto en la mente de la persona? ¿No nos afecta? Por eso constantemente necesitamos que Él nos lave los pies. Alguien dirá que conoce el capítulo 13 de Juan y dirá, pero allí dice también, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. ¿Por qué no traen agua acá y se lavan los pies los unos a los otros? Bueno, en primer lugar, ellos nunca lo hicieron, los apóstoles, porque entendieron mucho mejor que nosotros, después de tener tantos comentarios exegéticos y de todo tipo. En segundo lugar, la enseñanza aquí no es literalmente lavar los pies. El Señor, al lavarle los pies, les estaba enseñando que ellos están definitivamente sujetos al pecado toda su vida. Y Él es el único que puede lavar. Por eso Él les lavó
Y nosotros constantemente estamos sujetos también a pecar y a ofender a nuestros hermanos. ¿Algunos de ustedes nunca ofendió a nadie? Levante la mano. Bueno, si usted levanta la mano, yo voy a decir, a mí me ofendió. ¿Y sabe por qué? Porque levanta la mano y miente, y eso es malo. Entonces, así como Jesús tuvo que declinarse y lavar los pies de ellos, eso indicaba humildad, porque eso hacía el esclavo de la casa, y no el amo. El esclavo iba y lavaba los pies y ya está. Pero Jesús asumió el papel de esclavo, y lo hizo. Y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no nos disculpamos? Además, podemos lavar los pies por teléfono, podemos lavar los pies por internet, disculparnos y ya está. ¿No? Yo puedo hacerlo por radio. No todos de ustedes, pero si alguno dice que quiero lavar los pies a un hermano que está muy lejos y por favor me ofrece el micrófono, venga y lave los pies, no hay ningún problema. Bueno, esto es al margen, por supuesto. Y ellos hacían otras muchas cosas. El ayuno se practicaba en situaciones especiales como señal de arrepentimiento, como penitencia. Esto decía la ley. Cuando ayunen, yo no oiré, dice el Señor, su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto, ofrenda quemada del todo, y ofrenda no la aceptaré. Perdón, cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. O sea, mucho más importante que el ayuno era ajustarse a las demandas divinas y vivir para el Señor, exclusivamente para Él. ¿Sí? Los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, dice allá en Mateo capítulo 23 al principio. Así que todo lo que digan que hagan, hagan, porque ellos están leyendo la Escritura. Pero por favor no los imiten, porque ellos son un fiasco completo. Ellos dicen, pero ellos no hacen. Ellos cargan cargas pesadas a otros, pero ellos no hacen nada. Eso hay muchísimas tradiciones. Por ejemplo, ustedes habrán leído que la Biblia dice que habla, por ejemplo, en el libro de Hechos. A ver, si ustedes quieren buscar ese texto y así se les va le voy a enseñar algo que seguramente el 99,9% no sabían, pero ahora vamos a saber todos. En el versículo 12 del capítulo 1 de Hechos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué distancia es camino de un día de reposo? ¿Cuántos de ustedes viven de aquí a una distancia de un día de reposo, o sea, de un día sábado? Eran más o menos 800 metros. Ellos inventaron eso. No hay en ningún lugar de la Biblia, pero se usaba esa palabra, porque ya todo el mundo sabía. Es como en Río, en ciertas épocas, llueve todos los días, a la misma hora, más o menos a la 1 de la tarde. Entonces los brasileños ya nos decían a la hora, después de la lluvia, porque ya era la misma hora, entonces después de la lluvia vamos a encontrarnos en tal o cual parte. Bueno, este asunto del día de reposo también entró. Y eso lo inventaron los hombres, es parte de la, casi digo, inventadera, porque yo coloco palabras que no tienen nada que ver con el vocablo correcto, pero ¿quién va a buscar en diccionario inventadera? Pero bueno, pero ellos se ocupaban de eso, se inventaban cosas. Entonces, un día se les ocurrió inventar que el sábado tú puedes caminar hasta 800 metros, que serían 8 cuadras. No más. Ya 801 sería pecado. Pero resulta que eso los afectó a ellos. Porque le preguntaron, ¿de dónde comienza a contar? Bueno, antes de salir de la casa había una carpetita chica que hoy también muchos ponen para no ensuciar la casa. Entonces, de allí, una vez que pisaste fuera de la carpeta, 1, 2, 3, 4, ya cuenta, hasta 800. Hasta ahí puedes caminar. Pero
como ellos también necesitaban caminar más, llevaban la carpeta y caminaban con la carpeta. Caminaban los 800, ponían, pisaban otra vez y decían. Ese es el problema, uno de los tantos problemas de la tradición inventada por los hombres. Dios nunca le dijo eso, pero ellos inventaron. Pero vamos a mirar un poco a nuestros querido grupo digno de ser evangelizado del romanismo católico. Hay muchas. Los que vienen del catolicismo y eran muy... yo solamente fui bautizado en la Iglesia Católica, pero como era bebé, muy lindo chico, pero no... ¿Por qué se ríen? Dicen, no parece. Bueno, le voy a mencionar algunos que alguien me dio que es muy completo. La pose y la actitud. La tradición. Muchos se sienten impresionados al ver cómo los católicos inclinan la cabeza y hacen la señal de la cruz al pasar frente a un templo católico. La señal de la cruz, otro. Los católicos se hacen la señal de la cruz antes de comenzar a rezar y en todo momento que esperan ser bendecidos por Dios. ¿Cómo es señal de algo así? Algo así. Luego, la genuflexión. ¿Saben qué es eso? Yo tampoco. El bajar una rodilla al suelo en señal de devoción al entrar en el templo. Sí, bajar y después seguir. Eso se llama genuflexión. ¿Ven que están aprendiendo lo que ni siquiera en su iglesia aprendieron? Luego, el velo. Por casi 2000 años las mujeres católicas se han cubierto la cabeza con un velo antes de entrar en la catedral o la iglesia. Luego, oraciones tradicionales, credos y jaculatorias. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a aclarar un poco. Son oraciones cortas y repetitivas, como una forma para ganar indulgencias o recibir algún favor especial. Luego vienen las novenas. Son 9 días de devoción en la iglesia o en privado para obtener gracias especiales. Estas novenas se hacen en honor a cada uno de los santos del santoral católico. Bueno, algunos recuerdan, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? A ver, levanten la mano. No eran ustedes tan devotos, mamá mía, con razón que tenemos problemas. Luego vienen las letanías. Las letanías son peticiones cortas y repetitivas usadas en servicios litúrgicos públicos o en devociones privadas para apaciguar la ira de Dios. Hay letanías a María, a Jesús, al Sagrado Corazón, a los muertos, etc. Bueno, hasta ahora vamos bien. Luego está la ofrenda de la mañana, oración matutina, o sea, de la mañana, para consagrar todas las obras del día al Señor. O sea, lo que voy a hacer, algunos se olvidan que van a robar y también lo consagran al Señor. No, me va a decir usted que no. Pues viene el rosario. El rosario consta de 4 misterios que corresponden a diferentes días de la semana. A diario se rezan 50 Ave Marías, intercaladas con 5 Padre Nuestro. Usted hizo eso, ¿no? ¿Y no se cansó? Tenía un vaso de agua. Luego el Vía Crucis o Estaciones de la Cruz. Esta devoción consiste en meditar en 14 eventos que tuvieron lugar durante la pasión de Cristo. Usualmente se lleva a cabo en el interior de la iglesia, en donde están representados en ídolos o cuadros los eventos ocurridos, desde el momento en que el Señor fue condenado hasta su sepultura.
Luego, la adoración eucarística, la exposición pública de la hostia para ser adorada. Ahí está. Luego, la lectura de libros devocionales católicos. Y luego, ayuno y abstinencia los primeros viernes de cada mes en Semana Santa o en fiestas de guardar. Y luego están las devociones específicas. Devoción al Santo Nombre, al Santo Niño Jesús, al Divino Rostro de Jesús, a sus 5 heridas, a su divina misericordia, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María y a los santos en general. Y hay otras: consagración a Jesús a través de María, la corona de la Virgen bendita, la corona de San Francisco, oraciones especiales a la Madre de Dios, las 9 oraciones a Santo Domingo, peregrinaciones devotas, ofrendas, el laberinto. Ahora ya hay otro. ¿Hizo ustedes? ¿No saben lo que es? Laberinto también. Y el sacrificio de la misa. ¿Hasta dónde uno puede parar y no se da cuenta? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Estoy haciendo locuras. Luego, la preparación mental y espiritual, forma de vestir y etiqueta, el orden de la misa, comunión, vestiduras litúrgicas, vasos litúrgicos, colores litúrgicos, pero que no sea ni colorado ni azul. Las lecturas especiales para domingos y días de fiesta. Y entonces vienen los sacramentos, para que vean ustedes que hay bastante con qué llenar la cabeza para que no quepa la palabra de Dios. Entonces tenemos los sacramentos y eventos: bautismo, confirmación, reconciliación, comunión, órdenes sagradas, matrimonio, extrema unción, castigo y mortificación del cuerpo, oraciones por los muertos. Ahí por el problema. Luego, objetos sagrados: el agua, el fuego, el incienso, las cenizas, la sal, el aceite, la piva. Es una tradición, no tiene significado espiritual alguno. Y otros iconos: crucifijos y cruces, ramos de palma, escapulario, cordones de San José. Yo tengo acá para que vean, también soy San José, ahí están los cordones. Bueno, luego está la medalla de San Benedicto, luego la medalla milagrosa. Yo conozco cooperativas que se llaman así. Reliquias de los santos incorruptos y el Agnus Dei, pedacitos de la vela o el cirio bendecido por el Papa en Semana Santa, cuya cera simboliza el cuerpo de Cristo. ¿De dónde sacaron eso? El agua del el Agnus Dei, supuestamente otorga una protección especial contra tempestades, rayos, fuego, los demonios, adversidades, pestes, enfermedades y muerte súbita, sin confesión. Y luego estampas benditas. Así que ahora ya cuando me preguntan ahí, voy a ver qué puedo hacer para ayudar a la gente que tiene miedo de los rayos y una serie. Agnus Dei es la solución. Luego está la iglesia emergente. La iglesia emergente, de eso hemos hablado mucho por la radio. Esa iglesia emergente del siglo ya XXI ha revivido muchas de las tradiciones antiguas, las cuales son muy similares a lo que hoy practica la Iglesia Católica. Algunas son los iconos. La iglesia emergente supuestamente es evangélica. Las velas, incienso, liturgia, sacramentos, laberinto, imposición de cenizas, plegarias contemplativas, estaciones de la cruz, la señal de la cruz,
el toque de tambores para Jesús, adoración de la Eucaristía, oraciones repetitivas usadas como mantra. Esto lo hace la iglesia emergente. Ahora, podemos caer nosotros en algunas de estas tantas cosas. Primero, si nos reunimos solo como una tradición, hemos caído ya en la trampa. Tengan eso en cuenta. Segundo, si oramos, leemos la Biblia o ofrendamos como una tradición, somos iguales que los fariseos. Tercero, si participar de la cena conmemorativa es una tradición, no tiene significado espiritual alguno. Cuarto, si conservamos cierto orden o forma en nuestros servicios solo como una tradición, recuerden eso, estamos camino al fracaso total. Hay muchas cosas que tenemos que conservar, el orden y todo esto, pero tenemos que tener mucho cuidado que eso no se vuelva rutina. Quinto, no acabamos con la tradición acabando con los himnos. Los himnos no son tradición. Los himnos son parte de lo que debemos usar en nuestros servicios, porque está claramente expuesto en Colosenses, allí en el capítulo 3, versículo 16. Quinto, o más adelante, no acabamos con la tradición sirviendo la cena del Señor. Esto debemos hacerlo hasta que Él venga, sin alterar nada. No acabamos con la tradición bautizando por aspersión o a bebés. Hay algunos que dicen, bueno, el bautismo no tiene ya tanta importancia, ya ni es necesario. No, la palabra de Dios claramente, Él dijo que tenemos que bautizar y cómo y a quiénes. Está todo claro. Muchas de las cosas que hacemos son enseñanzas bíblicas, pero algunas de ellas copiamos los unos de los otros y seguimos la misma cosa. Por ejemplo, una iglesia que no está alcanzando a otros, no está evangelizando. Si crecimos allí y uno sale de allí, luego va y se prepara en un seminario que es más liberal que cualquier otra cosa, y luego va a tener el mismo tipo de iglesia, o va a caer en un extremo tal que no tendrá nada de cristiano. Recuerden esto, y esto está escrito porque son palabras de Jesús en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras permanecen, su palabra permanece firme y no pasará. Vuelvan rápidamente, así un poco de tiempo porque ya no tenemos mucho, a Marcos, donde estuvimos recién. Abran su Biblia allí. Estamos en Marcos, capítulo 7, y vean lo que pasa aquí. Nosotros leímos los primeros versículos, no leímos más adelante, pero permítanme leerles algunos versículos que no tocamos. Versículo 14 de Marcos 7. Y llamando así a la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, es decir, en su ser, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos un texto como este, porque aquí tenemos, alguien dirá, bueno, a mí me gusta un traguito con mi almuerzo, o a mí me gusta un traguito, y de traguito se vuelve tragón, y de copita se vuelve galón, por no decir 4 litros casi, es el galón. Bueno, te dirá, entonces no se debe tomar. Yo siempre tomaba y sigo tomando, yo también tomo guaraná, leche y todo eso. Ahora, yo no estoy diciendo que si usted toma vino, usted está cometiendo un grave pecado, porque Jesús mismo dice, no lo que entra contamina al hombre, eso va al estómago. La contaminación no está en el estómago. Usted puede perjudicar así su cuerpo, pero su alma está intacta, porque usted alimenta su alma con la palabra de Dios. El problema es lo que sale, y lo que sale es lo que está en su mente. Y si usted piensa cosas pecaminosas, de eso va a estar hablando, eso va a estar planeando, y eso estará haciendo. Ahora, ¿por qué es peligroso eso de tomar y todo eso? Para no volverse retrato de Proverbios 23. A ver, ¿quiere usted ser el retrato de eso? Yo me opongo rotundamente a la bebida. Hay muchos que comenzaron en una fiestita de quinceañera y tomaron un poco de whisky o un poco de el vinito, buen vino. Y algunos saben cómo es el vino y les gusta mucho. Entonces, toman. Nadie puede estar seguro que no se volverá alcohólico. Alex, mi hermano, me estaba diciendo que por ahí, porque salió una noticia hace algún tiempo, que para el corazón, para que ande bien, hay que tomar un poco de vino antes de ir a dormir. Y le dijo a él que tome. Y dice, ¿usted me puede asegurar que yo no me voy a volver alcohólico? Entonces mejor no tome. Nadie sabe. Y oiga, ¿quiere usted este retrato? Versículo 29 en adelante de Proverbios 23. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Es eso lo que usted quiere? ¡Ay, que me duele! ¡Ay, que me... Bueno. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Bueno, ¿cuál es la solución para no ser alcohólico? Ni siquiera mirar. Ay, esas burbujas. Clic, 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 clic. Hay algunos que están tan entrenados en el vino que ellos van y prueban por todas partes a ver cuál es el mejor vino. Y ya saben, el francés es bueno. Dicen, no tomen el argentino porque tiene mucho químico, dicen. Para poner menos uva, se le pone químicos y usted se enferma y dice, ay, tome ese vino. ¿Solución? Ninguno. No tome ninguno. Oiga esto. ¿Qué vas a hacer una vez borrachito? Aquí está. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Es exactamente lo que yo siempre digo. En California, los policías de tránsito, cuando uno maneja medio así, lo para. Y dice, let me see your license. Dame tu licencia. Y baja. Y ellos tienen para probar, está borracho. No. ¿Mí? No. Lleva una moneda de 1 centavo y tira y dice, levanta la moneda. Y dice, ¿cuál de ellas? Y bueno, por eso, ahí está. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Era una y él vio 2. Y tu corazón hablará perversidades. ¿Escucharon alguna vez hablar al borracho?
Y cuando le insulta y le dice que sabe cuántas cosas, yo no dije eso. Yo no. Bueno, ahí está, por eso está la advertencia. Aquí está el picture, aquí está la foto del que todavía no es borrachín y quiere ser. Bueno, aquí está. Y oiga esto. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Es decir, allá arriba, en una asta. Ahí estás. Y no tienes ninguna protección, desde luego. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Le dan patada, le golpea, está todo arañado, todo golpeado, todo. Y viene con una sonrisa. No me pasó nada. Y está pésimo. Inventa todavía. Ay, es que ahí me caí. Porque claro, ahora ya despertó del vino. Me azotaron, mas no lo sentí. Le dan paliza, pero de aquellas fuertes, y no sintió. ¿Por qué? Estaba acá. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Así es el borracho. A mí nadie me dice nada. Yo lo voy a hacer de nuevo. Y lo hace. Y sigue haciéndolo. ¿Cómo comienza todo esto? Por eso Jesús, cuando habló acerca de que no contamina al hombre lo que entra, hay muchos que dicen, ve, él dijo que eso no contamina, así que bueno, no por eso. La Biblia no termina en ese texto. La Biblia también, lo de Proverbios también es Biblia. Y ese no es el único texto que habla. A los sacerdotes se les decía que no tomaran vino. A los jueces se les decía, para que supieran juzgar correctamente. El sacerdote para que supiera enseñar. Imagínense usted que yo venga borracha a predicar. Ustedes son unos inútiles, vayan de acá. Seguro que algo así diría. Vaya a saber qué, yo nunca estuve borracho. Pero así es. Y uno nunca puede estar seguro cuando comienza a tomar que no será un alcohólico. Y una vez que usted es alcohólico, ni alcohólicos anónimos, porque no los hay. Todos son muy conocidos. Ni ningún terapeuta, ni psicólogo, ni nadie le va a ayudar. Incluso usted puede tener toda la fuerza de voluntad posible, pero cuando se trata de alcohol le va a ser muy difícil. Algunos dicen, el tabaco yo pude dejar, el cigarrillo dejé, pero no me hablen nada de la copita. Yo sigo necesitando. Y ahí está. Y pobre la familia, y pobre la esposa, y pobres los hijos. Y qué vergüenza, él mismo sufre. Todo comenzó con una copita. Yo no sé si es cierto, pero yo escuché allá en Estados Unidos que, muchas iglesias no usan vino. Nosotros tampoco usamos vino para la cena del Señor. Y un pastor habló que un hombre comenzó a ser alcohólico por la pequeña copita, que es solo un trago, en la cena conmemorativa, que tomó. Después ya fue más grande. Ustedes podrán no creerlo, a mí también me parece exagerado, pero parece que hay ciertos metabolismos, que yo no sé si la ciencia médica ha hecho algún estudio al respecto, cierto tipo de personas que toma una sola vez alcohol, un poco de alcohol, poquita cosa, porque cuánto en el vino, y ya luego necesita. Y una vez que necesita, va a buscar. Y así poco a poco se vuelve alcohólico, gracias a la cena conmemorativa. Y todavía hay quienes discuten, dicen que si se debe o no usar el vino. Mi personal convicción es que no, y yo he decidido, y ya lo he hecho también, nunca participar en la cena del Señor en la iglesia donde sirven vino. Ya lo hice 3 veces. Servían y no, por favor. Iba a predicar, era predicador de esa iglesia. Definitivamente no. Hay jugo de uva, que no hay ningún problema. Aparte de eso, en ningún lugar de la Biblia dice que usaron vino. A ver, muéstrenme. Si usted me muestra un texto donde dice, recibirá 3 radios, donde dice que usaron vino en la cena del Señor, no se rompa la cabeza. Usted va a encontrar que dice copa o fruto de la vid. No hay vino. Aparte,
La palabra vino, como se usa en el original griego, significa indistintamente el jugo de uva o el vino tal como entendemos, con alcohol. Jugo de uva no tiene alcohol. Jugo de uva, fermentado o no. Así que yo prefiero usar el fruto de la vid y esa copa, tal como dice, y no usar aquello que evidentemente los escritores sagrados sabían muy bien lo que escribían y el Espíritu Santo los inspiró para que dijeran la verdad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y ayúdanos a no dejarnos llevar por ninguna de estas tantas cosas que pueden contaminar nuestra vida. Guíanos, pues, en adelante y permite que nuestra vida brille por ti en nuestro testimonio diario. Por Cristo Jesús te lo pedimos agradecidos. Amén.